No hay nada más común que creer en algo, en alguien, de lo cual nosotros podemos inclusive hasta defender, salir a defender esa idea, esa creencia con nuestra propia vida. Somos inclusive capaces como humanidad de salir y desvivir al otro porque no piensa igual que nosotros, porque no cree lo mismo que nosotros, porque no tiene la misma percepción que tenemos nosotros. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces el poder, el orgullo, el dinero nos ciega y no nos deja ver más allá de nuestras narices. Y esta es la historia de no solamente un hombre, sino de varios hombres que predicaban a gritos la venida del Mesías. Estoy hablando de Caifás y estoy hablando de los fariseos en la época de Jesús. Unos hombres sabios, inteligentes, que eran los líderes de la religión del pueblo de Israel. Era Caifás el sumo sacerdote, el hombre que tenía en ese tiempo el máximo poder religioso y legislativo de la época, porque el Sanedrín estaba conformado por 70 fariseos, y estos fariseos eran doctores de la ley. Hoy podríamos comparar a los fariseos o el Sanedrín con el Congreso o el Senado de alguno de nuestros países. Entonces quienes estaban allí sentados eran personas que eran sabias, entre comillas, doctores de la ley, ¿sí? Eran los senadores, por decirlo así, de la República, quienes regían a través de la Torá o de la ley de Dios toda la ley que tenía que regir al pueblo de Israel, porque para ellos la constitución de ese entonces era la ley de Dios. Durante cientos de años estuvieron predicando acerca de la venida del Mesías, de lo que había de venir, que vendría alguien que les iba a liberar, que iba a liberar al yugo del pueblo, de la esclavitud. Y en ese entonces quien estaba sobre Israel era Roma. Y en ese entonces estos fariseos, estos judíos, creían que el Mesías, si había de venir en ese entonces, iba a venir a liberarlos del yugo de la esclavitud de Roma, que iba a venir en un corcel blanco y que iba a acabar con el César y con todos los romanos. Y resulta que vino el Mesías, Jesús. Pero no era lo que ellos creían, no era lo que ellos predicaban, no era lo que, a pesar de conocer la Biblia, bueno, en ese entonces eran las escrituras, los rollos, que a pesar de conocer las escrituras, lo que decían los profetas, tuvieron al Mesías ese que predicaban durante cientos de años y no lo reconocieron. Caifás mandó arrestar junto con los miembros o algunos miembros del Sanedrín a Jesús, porque este Jesús estaba diciendo que era el Mesías, estaba haciendo milagros y predicaba y la gente se estaba convirtiendo a él, y según ellos estaba trastornando la mente del pueblo de Israel. Y resulta que según ellos este Jesús era un falso maestro, era un falso Mesías. Y Caifás tuvo a quien predicó durante tantos años, durante tanto tiempo, en el patio de su casa. Lo tuvo frente a frente. Tuvo frente a frente al Dios del cual él predicaba, al Dios del cual él se sentía orgulloso, que era un defensor, del que tanto enseñaba en las sinagogas, en las escrituras. Se basaba o estudiaban constantemente las escrituras esperando ese día glorioso, hasta que llegó y Jesús estaba en el patio de Caifás. Pero
oh sorpresa, Jesús no estaba en el patio de Caifás o en la casa de Caifás, invitado por el propio sacerdote para tomarse un café y hablar y darle la bienvenida al Mesías, sino que estaba allí para ser juzgado por mentiroso, según miembros del Sanedrín y según el propio Caifás. Este Jesús era todo lo contrario a lo que había en su mente y en su corazón. El poder los tenía enceguecidos, el poder de la religión, el poder de sostener su estatus social, porque Jesús fue totalmente diferente a lo que ellos predicaban. Y el propio Dios, hecho carne, estuvo en el patio de Caifás para ser juzgado por él y señalado por decir quién era él en realidad. Pero para los religiosos de la época, ese no era el Mesías que ellos esperaban. Es muy triste ver que hoy día mucha gente sigue también ese mismo concepto de Caifás y los fariseos. Decimos tener cierto conocimiento acerca de Dios y defendemos nuestra idea a capa y espada, pero ¿cuántos estamos equivocados? La invitación que les hago hoy es a que hagamos una retrospección a lo que nosotros creemos, a la luz de las Escrituras, y miremos si realmente nosotros creemos verdaderamente en ese Dios o en alguien que tenemos aquí en nuestro imaginario. La palabra dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y Dios ha entregado su palabra para que nosotros la estudiemos constantemente. De hecho, en el libro de Josué, Dios da un mandamiento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, la invitación de hoy es a no ser como Caifás, a sacar esa religiosidad, ese orgullo. Entiendo que muchos tenemos una religión desde pequeños, pero analicémosla. Posiblemente no sea la verdad. Posiblemente no estamos en el camino correcto y estamos inclusive dispuestos a quitarle la vida al otro por no creer lo mismo que nosotros. Somos capaces de dejar de hablarles a nuestras amistades, quizás a nuestros familiares, simplemente porque no creen lo mismo que nosotros. Y va a resultar que a lo último, a la hora del té, quienes estaban equivocados éramos nosotros. Y qué triste de pronto descubrirlo ya después, cuando estemos sentados delante del trono siendo juzgados. Entonces hoy la invitación es precisamente a evitar que nosotros sigamos creyendo en una mentira. Tengamos la mente abierta y el corazón dispuesto a que Dios nos hable constantemente, día a día. ¿Cómo saber entonces si estoy en la verdad? ¿Cómo saber entonces si estoy realmente creyendo lo que dicen las Escrituras? Es muy sencillo. Todos los días toma un cuaderno, toma tu Biblia, saca un tiempo de oración y pídele al Padre que a través de su Espíritu Santo te muestre la verdad. Órale y pídele a Dios constantemente que no te deje apartar del camino de la verdad, que no te deje apartar ni a la derecha ni a la izquierda, que puedas siempre estar en ese camino de la verdad con un corazón humilde, siempre dispuestos a creer que posiblemente estemos equivocados. Entrega tus pensamientos y tus creencias a la voluntad de Dios y Él se va a encargar de mostrarte la verdad, porque Dios no rechaza a nadie cuando se le busca. Un abrazo y bendiciones.